La isla del tesoro. Audiolibro. La isla del tesoro. Capítulo 1. El viejo marinero y el mapa. Todo comenzó en la posada del almirante Benbow, un lugar apartado, donde el viento del mar parecía traer secretos desde tierras lejanas. Yo era apenas un muchacho, ayudaba a mi madre con las tareas del lugar, y soñaba con aventuras que solo conocía por los cuentos de los marineros. Una tarde gris, apareció un hombre que parecía salido de uno de esos relatos. Alto, de andar pesado, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla y una mirada que no pedía permiso. Arrastraba un baúl de madera gastada, y su presencia llenó la sala como si el mar mismo hubiese entrado por la puerta. «Esta es la Benbow», dijo con voz ronca. «Quiero una habitación. Y ron. Que nadie me moleste». No dijo su nombre, pero todos lo llamaban el capitán. Pagaba con monedas extranjeras, y se instaló en la esquina más oscura del salón. Desde allí, observaba el horizonte cada mañana, como si esperara que algo, o alguien, llegara por él. Pasaron los días, y su rutina no cambiaba. Bebía en silencio, murmuraba nombres que no entendíamos, y cuando el ron le soltaba la lengua, hablaba de barcos perdidos, traiciones en alta mar, y de un tal Flint, un nombre que, incluso sin contexto, nos helaba la sangre. A veces, me pedía que estuviera atento. Que avisara si veía hombres extraños rondando la posada. Me ofrecía una moneda por cada advertencia. Yo aceptaba, sin saber que estaba entrando en una historia mucho más grande que yo. Una mañana, llegó un visitante diferente. Vestía de negro, tenía una expresión dura y una marca en la palma de la mano. Golpeó la puerta con fuerza, y preguntó por Billy Bones. «Ese es su nombre», dije, señalando al capitán. El hombre entró sin esperar invitación. Se acercó al capitán, le mostró la marca, y dijo con voz grave. «El capitán Flint te reclama. Esta es la marca negra». El capitán palideció. Tembló. Y esa misma noche, cayó al suelo. Murió sin decir una palabra más. Mi madre y yo, temerosos pero necesitados, revisamos su baúl. Entre ropas viejas y botellas vacías, encontramos un pergamino. Era un mapa. Un dibujo tosco de una isla, con una gran cruz roja en el centro. Y junto a ella, una nota: «Aquí yace el tesoro del capitán Flint». No sabía entonces que ese trozo de papel cambiaría mi vida para siempre. Que me llevaría a mares desconocidos, a enfrentar piratas, y a descubrir quién era yo en realidad. Pero esa es otra parte de la historia. La isla del tesoro. Capítulo 2. El mapa secreto. El mapa que encontramos en el baúl del capitán Billy Bones no era un simple dibujo. Era una promesa. Una cruz roja marcaba el lugar donde, según la nota, yacía el tesoro del temido capitán Flint. Mi madre, aún temblando por lo ocurrido, no quiso saber más. Pero yo no podía apartar la vista de aquel pergamino. Al día siguiente, llevé el mapa al doctor Livesey, un hombre sabio y justo, que había atendido al capitán en sus últimos días. Lo observó con atención, sin decir palabra durante largos minutos. Luego, me miró con una mezcla de asombro y preocupación. Esto podría ser auténtico, Jim. Si es cierto, estamos ante una fortuna. Pero también ante un peligro. No tardamos en reunirnos con el señor Trelawney, un caballero entusiasta y algo impulsivo. Al ver el mapa, sus ojos brillaron como si ya tuviera el oro en sus manos. «Una expedición», exclamó. «Zarparemos cuanto antes. Contrataré un barco, una tripulación, y tú, Jim, vendrás con nosotros. Esta es tu aventura tanto como la nuestra». Yo no sabía qué decir. Era solo un chico, pero la idea de navegar hacia una isla desconocida, de buscar un tesoro enterrado por piratas, me llenaba de emoción. Y también de miedo. Durante los días siguientes, Trelawney se encargó de los preparativos. Consiguió una goleta llamada la Española, y comenzó a reclutar marineros. Entre ellos, un hombre que pronto se haría notar, Lonion Silver. Tenía una pierna de palo, una sonrisa astuta y un loro en el hombro que gritaba frases que no entendía del todo. «Piezas de A8. Piezas de A8». Repetía el ave, como si supiera más de lo que decía.
Silver parecía amable, servicial, y todos confiaban en él. Pero había algo en su mirada que me inquietaba. Como si detrás de su sonrisa se escondiera una historia que no quería contar. Y así, con el mapa en mano, la tripulación reunida y el barco listo para zarpar, comenzó nuestra travesía. Yo aún no sabía que el verdadero peligro no estaba en la isla, sino entre los hombres que nos acompañaban. La isla del tesoro. Capítulo 3. La Hispaniola. El día del embarque llegó con un cielo despejado y un viento que parecía empujarnos hacia la aventura. La Hispaniola era una goleta robusta, de velas blancas y madera que crujía como si ya supiera lo que le esperaba. Cuando la vi por primera vez, sentí que el mundo se abría ante mí. El señor Trelawney estaba exultante. Saludaba a los marineros, daba órdenes con entusiasmo y hablaba del tesoro como si ya lo tuviera en sus manos. El doctor Livesey, en cambio, observaba todo con calma, como si supiera que la emoción podía nublar el juicio. Yo me movía entre cajas, cuerdas y barriles, intentando parecer útil. Pero lo que más me intrigaba era la tripulación. Hombres duros, de miradas esquivas, que hablaban en susurros cuando creían que nadie los escuchaba. Y entre todos ellos, destacaba Lonion Silver. Tenía una pierna de palo, un loro en el hombro y una sonrisa que podía convencer a cualquiera. Me habló con amabilidad desde el primer momento, me llamó compañero, y me ofreció historias de mar que parecían sacadas de un libro. Jim, muchacho, me dijo, el mar es como la vida, impredecible, pero siempre merece la pena navegarla. Yo quería creerle. Había algo en el que me atraía, como si fuera el tipo de hombre que uno quiere tener cerca en una tormenta. Pero también había algo que no encajaba. Una mirada fugaz, una palabra que no coincidía con la anterior, un gesto que parecía ensayado. Durante los primeros días de navegación, todo fue tranquilo. El viento nos favorecía, la comida era buena, y las noches traían canciones y risas. Pero yo no podía dejar de notar que algunos marineros obedecían a Silver con más devoción que al capitán Smollett, y que, cuando creían que nadie los veía, se reunían en la bodega para hablar en voz baja. Una noche, mientras todos dormían, me escondí cerca de los barriles y escuché. Lo que oí me heló la sangre. Cuando lleguemos a la isla, dijo uno, tomaremos el barco. El tesoro será nuestro. Silver tiene el plan, respondió otro. Solo hay que esperar la señal. Me quedé quieto, sin respirar. La aventura que había soñado estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Y yo era el único que sabía lo que se estaba gestando. La isla del tesoro. Capítulo 4. Motín en el aire. La Hispaniola avanzaba con firmeza sobre las aguas, como si el mar aún no supiera lo que se gestaba en sus entrañas. Los días eran tranquilos, pero las noches empezaban a llenarse de susurros. Yo no podía olvidar lo que había escuchado en la bodega. Aquellos hombres, hablando de traición, de tomar el barco, de robar el tesoro. Y lo más inquietante, Lonion Silver era el centro de todo. El hombre que todos admiraban, el que contaba historias junto al fuego, era también el que tejía el motín en silencio. Intenté hablar con el capitán Smollett, pero no sabía cómo hacerlo sin parecer un niño asustado. El capitán era un hombre serio, de mirada firme y voz cortante. No confiaba en la tripulación, eso era evidente, pero tampoco confiaba en Trelawney, ni en nadie que no fuera él mismo. Una tarde, mientras limpiaba la cubierta, Silver se acercó. Su sonrisa era la misma de siempre, pero sus ojos parecían buscar algo en los míos. Muchacho, me dijo, estás callado últimamente. ¿Todo bien? Sí, señor Silver, respondí, intentando no temblar. ¿Sabes, Jim? Continuó, en el mar hay que saber cuándo hablar, y cuándo callar. Tú pareces entenderlo. Me dio una palmada en el hombro y se alejó, silbando una melodía que nunca había escuchado. Me quedé helado. ¿Sabía que lo había escuchado? ¿Me estaba advirtiendo? Esa noche, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Me escabullí por los pasillos del barco, buscando al doctor Livesey. Él era el único que podía entenderme, el único que podía actuar con prudencia. Le conté todo. Cada palabra que había oído, cada gesto que me inquietaba. Livesey me escuchó en silencio, sin interrumpirme.
Al terminar, asintió con gravedad. Has hecho lo correcto, Jim. Debemos estar preparados. No podemos confiar en nadie, excepto en nosotros. Desde ese momento, el viaje cambió. Ya no era una expedición en busca de un tesoro. Era una carrera contra el tiempo. Una lucha por sobrevivir entre hombres que sonreían de día y conspiraban de noche. La isla del tesoro. Capítulo 5. Tierra a la vista. El grito de «Tierra a la vista» retumbó en la cubierta como un trueno. Todos corrieron hacia la proa, y allí estaba, una isla cubierta de vegetación espesa, con montañas que se alzaban como guardianes silenciosos y una costa que parecía esconder secretos en cada rincón. La emoción era palpable. El señor Trelawney hablaba sin parar, imaginando el oro enterrado bajo la arena. El doctor Livesey observaba con cautela. Y el capitán Smollett, siempre firme, organizaba el desembarco con precisión militar. Pero entre los marineros, la atmósfera era distinta. Sus miradas brillaban con codicia. Sus voces, antes alegres, ahora eran susurros cargados de intención. Silver caminaba entre ellos como un general sin uniforme, dando órdenes disfrazadas de consejos. Se decidió que parte de la tripulación bajaría a tierra para explorar. Yo, movido por una mezcla de curiosidad y desconfianza, pedí permiso para acompañarlos. El capitán dudó, pero Trelawney insistió. Jim es joven, pero tiene más juicio que muchos de estos hombres, dijo. Una vez en tierra, el aire era distinto. Más denso. Más salvaje. Caminamos entre árboles retorcidos, escuchando el canto de aves desconocidas y el crujir de ramas bajo nuestros pies. Pero pronto, la tensión entre los marineros se hizo evidente. Se separaban en pequeños grupos, se alejaban del camino, y hablaban en voz baja. Yo me aparté del grupo, fingiendo buscar frutas o agua. Pero en realidad, quería escapar. Necesitaba pensar. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo. Me interné en la selva, siguiendo un sendero apenas visible. El sol se filtraba entre las hojas, y el silencio era tan profundo que podía oír mi propio corazón. Caminé durante horas, sin rumbo, hasta que llegué a una colina desde donde se veía toda la bahía. Allí, por primera vez, me sentí solo. Completamente solo. Pero también libre. Lejos de las mentiras, de las conspiraciones, de las máscaras que todos llevaban. Y fue entonces cuando lo vi. Un hombre. Desaliñado, con barba larga y ropa hecha jirones. Me observaba desde la distancia, con ojos que no habían visto otro ser humano en mucho tiempo. No sabía quién era. No sabía si era amigo o enemigo. Pero en ese momento, supe que la isla guardaba más secretos de los que imaginábamos. Y que mi aventura, apenas comenzaba. La isla del tesoro. Capítulo 6. Ben Gunn. Me quedé paralizado. Aquel hombre que me observaba desde la colina no era un pirata, ni un marinero de nuestra tripulación. Era otra cosa. Su ropa estaba hecha de jirones, su barba crecía sin control, y sus ojos brillaban con una mezcla de locura y alegría. Parecía más criatura de la isla que ser humano. Se acercó lentamente, con pasos torpes pero decididos. Yo retrocedí, sin saber si debía correr o quedarme quieto. No temas, muchacho, dijo con voz temblorosa. No soy enemigo. Soy Ben Gunn. El nombre no me decía nada, pero su tono era desesperado. Me miraba como si fuera el primer rostro humano que veía en años. ¿Eres parte de la tripulación?, pregunté. No, respondió. Llevo 3 años aquí, abandonado por mis compañeros. Vinimos en busca del tesoro de Flint, pero me dejaron atrás. Pensaron que estaba loco. Y quizá lo estoy. Me reí, no por burla, sino por alivio. Ben Gunn no parecía peligroso. Solo estaba solo. Muy solo. ¿Has visto el tesoro?, pregunté, con el corazón acelerado. Ben Gunn se acercó aún más, bajando la voz como si compartiera un secreto sagrado. Tal vez sí, tal vez no. Pero si me ayudas a salir de esta isla, si me prometes que me llevarás contigo cuando se acabe todo,
Entonces te contaré lo que sé. Su mirada era intensa. No pedía oro, ni poder. Solo quería volver a casa. Y en ese momento, supe que podía confiar en él. Pasamos horas hablando. Me contó historias de piratas, de escondites secretos, de cuevas que solo él conocía. Me habló del capitán Flint, de sus hombres, y de cómo el tesoro había sido movido por alguien que no quería que lo encontraran. Cuando el sol comenzó a caer, le prometí que volvería. Que hablaría con el Dr. Livesey. Que encontraríamos una forma de sacarlo de allí. Ben-Gunn sonrió. Una sonrisa rota, pero sincera. Gracias, Jim. Eres distinto. No como ellos. Y mientras regresaba al campamento, con la isla envuelta en sombras y el mar rugiendo a lo lejos, supe que Ben-Gunn sería clave. Que su locura escondía verdades. Y que, con él de nuestro lado, tal vez, solo tal vez, podríamos sobrevivir. La isla del tesoro. Capítulo 7. La fortaleza. La noche cayó sobre la isla como un telón pesado. El aire estaba cargado de humedad y de algo más, algo invisible, pero presente, el miedo. Tras mi encuentro con Ben-Gunn, regresé al campamento con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. El Dr. Livesey me escuchó con atención, y juntos decidimos que debíamos actuar antes de que los piratas lo hicieran. El capitán Smollett, siempre firme, trazó un plan. Nos trasladaríamos al fortín abandonado que Flint había usado años atrás. Una construcción rústica, hecha de troncos y piedras, pero con buena visibilidad y defensas naturales. Si íbamos a resistir, ese sería nuestro bastión. La marcha fue silenciosa. Cargamos armas, provisiones y el mapa. Cada paso entre la maleza era una promesa de enfrentamiento. Cuando llegamos, el fortín parecía más un recuerdo que una fortaleza. Pero el capitán lo inspeccionó, dio órdenes, y en pocas horas lo convertimos en un refugio. Desde allí, podíamos ver la bahía, el barco, y los movimientos de los hombres de Silver. Ellos también se habían organizado. Se movían con disciplina, como si ya fueran dueños de la isla. Pero aún no sabían que nosotros estábamos preparados. Al amanecer, llegaron los primeros. Se acercaron con cautela, fingiendo negociar. Silver, con su sonrisa habitual, pidió hablar con el capitán. Capitán Smollett, dijo, no queremos derramar sangre. Entréguenos el mapa, y les dejaremos marchar con vida. El capitán lo miró sin pestañear. Se equivoca, señor Silver. No somos los que estamos atrapados. Son ustedes. Silver se retiró, sin perder la sonrisa. Pero sus ojos ardían. Sabía que la guerra había comenzado. Horas después, el ataque llegó. Gritos, disparos, el estruendo de los mosquetes. Los piratas avanzaban como una ola furiosa, pero nosotros resistimos. Jim, Trelawney, Livesey, todos luchamos. El fortín temblaba con cada impacto, pero no cedía. El suelo se cubrió de humo y de historia. Algunos cayeron. Otros huyeron. Y cuando el silencio volvió, supimos que habíamos ganado, por ahora. Pero también sabíamos que Silver no se rendiría. Que el tesoro aún esperaba. Y que la isla tenía más pruebas que superar. La isla del tesoro. Capítulo 8. ¿El trato? El fortín amaneció envuelto en silencio. Tras el ataque del día anterior, los piratas no volvieron a acercarse. Pero sabíamos que no se habían rendido. Solo estaban esperando. Observando. Pensando. A media mañana, un grupo se acercó con bandera blanca. Entre ellos, caminaba Lonion Silver, con su pierna de palo, su loro en el hombro y esa sonrisa que ya no engañaba a nadie. El capitán Smollett lo recibió en la entrada del fortín, rodeado por el Dr. Livesey y el señor Trelawney. Yo me escondí cerca, escuchando cada palabra. Capitán, dijo Silver, no venimos a pelear. Queremos negociar. Propongo un trato. Smollett no respondió. Solo lo miró, con los brazos cruzados y el rostro de piedra. Ustedes tienen el mapa, continuó Silver.
nosotros, la mayoría de los hombres. Si nos lo entregan, les garantizo que podrán marcharse con vida. Incluso con parte del tesoro, si así lo desean. El silencio se hizo más pesado que el calor del mediodía. ¿Y si no aceptamos?, preguntó el capitán. Silver sonrió, pero sus ojos no lo acompañaban. Entonces, volveremos. Y esta vez, no habrá tregua. Smollett se inclinó ligeramente hacia él. No aceptamos. No confiamos en usted. Y no tenemos intención de rendirnos. Silver se quedó quieto. Por un momento, su máscara cayó. Vi en su rostro algo que no había visto antes: respeto. Tal vez incluso miedo. Muy bien, dijo al fin. Entonces que el viento decida. Se dio la vuelta, y el grupo se alejó sin mirar atrás. Esa noche, el Dr. Livesey me llamó aparte. Me habló con calma, como siempre, pero su tono era distinto. Jim, necesitamos saber más. Necesitamos entender qué planean. Y tú eres el único que puede moverse sin levantar sospechas. Me quedé en silencio. Sabía lo que me pedía. Sabía el riesgo. Pero también sabía que, si no hacíamos algo, todo estaría perdido. Lo haré, respondí. Y así, mientras el fortín dormía, me escabullí entre las sombras. Dejé atrás la seguridad, la compañía, y me adentré en el territorio enemigo. No como un espía. No como un héroe. Solo como un muchacho que había decidido no quedarse quieto. La isla del tesoro. Capítulo 9. El tesoro. La tensión en la isla era como una cuerda tirante, a punto de romperse. Tras la fallida negociación con Silver, y mi incursión entre sus hombres, el Dr. Livesey y el capitán Smollett decidieron que era hora de moverse. El mapa indicaba claramente el lugar: una colina al norte, rodeada de árboles retorcidos y tierra rojiza. Allí, según Flint, yacía el tesoro. Silver, astuto como siempre, propuso una nueva alianza. Esta vez, con menos amenazas y más promesas. A cambio de su ayuda para llegar al tesoro, pedía clemencia. El capitán, herido y agotado, aceptó. No por confianza, sino por necesidad. Así, partimos en grupo. Silver, algunos de sus hombres, el Dr. Trelawney y yo. Caminamos en silencio, cada uno con sus pensamientos. Algunos soñaban con oro. Otros, con sobrevivir. Al llegar al lugar señalado, el aire cambió. El suelo estaba removido. Las piedras, desplazadas. Y el gran árbol que marcaba la cruz, parecía haber sido tocado por manos humanas. Comenzamos a cavar. La tierra cedía fácil, como si ya hubiera sido abierta antes. Silver se impacientaba. Sus hombres murmuraban. Y entonces, el golpe seco. Una caja. Una gran caja de madera, reforzada con hierro. La abrimos con manos temblorosas. Pero dentro, nada. Vacía. Solo polvo, y una nota escrita con letra temblorosa. Demasiado tarde. El oro ya no está aquí. Leyó el doctor en voz baja. Tranquilos. El tesoro está a salvo. Era Ben Gunn. Apareció como un espectro, con una sonrisa traviesa y una bolsa en la mano. Lo encontré hace meses, dijo. Lo escondí en una cueva. No quería que cayera en manos equivocadas. Silver lo miró con furia. Pero también con resignación. Sabía que había perdido. Regresamos al fortín con el oro escondido. No todo, pero suficiente. Silver desapareció esa noche. Algunos dicen que huyó con una parte del botín. Otros, que la isla lo atrapó para siempre. Y yo entendí que el verdadero tesoro no era el oro. Era la aventura. El valor. Y las personas que, en medio del peligro, eligieron hacer lo correcto. La isla del tesoro. Capítulo 10. Regreso a casa. El mar estaba en calma cuando dejamos atrás la isla. La Hispaniola, cargada con el tesoro recuperado, avanzaba lentamente hacia la costa que tanto habíamos añorado.
El sol brillaba sobre las velas, y el viento parecía susurrar despedidas. Ben-Gunn, feliz como un niño, no dejaba de hablar. Había cumplido su promesa, y nosotros la nuestra. El doctor Livesey y el señor Trelawney conversaban en voz baja, haciendo cuentas, planeando el futuro. El capitán Smollett, aunque herido, mantenía su mirada firme en el horizonte. Y yo me apoyé en la barandilla, observando cómo la isla se hacía cada vez más pequeña. Pensé en todo lo que había vivido. En Billy Bones, en el mapa, en Silver y sus hombres. En el fortín, en los disparos, en las noches de miedo. Y en los momentos de valor que nunca imaginé tener. L'Union Silver había desaparecido antes de zarpar. Algunos decían que se había llevado una parte del tesoro. Otros, que la isla lo había reclamado. Yo no lo odiaba. No podía. Había sido muchas cosas, enemigo, aliado, maestro, traidor. Pero sobre todo, había sido humano. Cuando llegamos a puerto, la gente nos recibió con asombro. Nadie creía la historia. Nadie imaginaba que un grupo tan pequeño hubiera enfrentado tanto. Pero nosotros sabíamos la verdad. Y eso bastaba. El oro fue repartido. Algunos lo gastaron rápido. Otros lo guardaron. Ben-Gunn recibió su parte, y aunque la perdió en poco tiempo, nunca dejó de sonreír. El doctor volvió a su práctica. Trelawney a sus negocios. Y yo regresé a la posada del almirante Benbow. Pero nada era igual. Las paredes seguían allí. El viento seguía soplando. Pero yo había cambiado. Ya no soñaba con aventuras. Las había vivido. Y aunque nunca volví a buscar tesoros, cada noche, al cerrar los ojos, escuchaba el crujir de la española, el canto del loro, y la voz de Silver diciendo: el mar, muchacho, el mar siempre tiene otra historia que contar. Gracias por escuchar.